porque innovar y emprender es nuestro aporte a la paz. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por esta asistencia a esta jornada que fue organizada por el Consultorio Jurídico para tratar de revisar o repasar por medio de cátedras, es decir, como unas clases, pero impartidas aquí para todo el mundo en el auditorio, repasar unos temas que pueden ser de utilidad específicamente para los que están en el consultorio, pero obviamente pues van relacionados con todo lo que se hace en la carrera. Bueno, en esta oportunidad ya para finalizar me correspondió, cuando estábamos pues como pensando los temas, entonces quisimos hablar un poco de las nulidades, de las nuevas nulidades o de las nulidades que trae el Código General del Proceso. Entonces es un tema pues que tiene mucho de fondo, un poco espinoso, entonces, pero bueno, la idea aquí, tanto por parte mía y ustedes, era introducirnos en el tema y ahí entre todos podemos hacer hoy una introducción a esas nulidades e ir desentrañándolas y seguir en otras jornadas profundizando más, porque en realidad el tema es muy extenso. Por este motivo, entonces, no sé cómo venían haciendo en las otras charlas, pero sí les pido que hagamos las preguntas al final, porque pues no solo por la extensión, sino que para no perder el hilo, para no de pronto irnos a desviar y eso, porque sí hay que llevar como ir registrando un orden en el tema y vamos viendo cómo ya todo se va como relacionando. Entonces voy a ir hablando, explicando estas nulidades un poco con despacio para que puedan tomar notas y más bien al final entonces abrimos un espacio de preguntas. Bueno. Bueno, entonces, las nulidades, ¿qué es una nulidad procesal o una nulidad en un proceso? Se refiere a una irregularidad que se presentó en el trámite y fue declarada por el juez. Entonces hay que primero establecer o dejar claro que se instauran los procesos, tienen unas formalidades y no son siempre meros ritos. Esas formalidades tienen la función de servir como una garantía de debido proceso y derecho de defensa para las partes. Supongan que uno entra a un juego, hay que poner las reglas de juego desde el principio. Si yo no me sé las reglas del juego desde el principio, entonces no va a tener cómo saber si me están haciendo trampa. Entonces, si nosotros pudiéramos entrar a un proceso a presentar pruebas o hacer peticiones en cualquier momento, vamos a dificultar mucho la defensa de las partes y por eso entonces piensen en que las formas que están instituidas como una garantía son precisamente unas reglas de juego básicas que garantizan el debido proceso y el derecho de defensa. Bueno, qué pena con ustedes, sigamos. Entonces, lo primero que hay que instituir es que cambió un poco el régimen de nulidades que traía el Código de Procedimiento Civil, se modificó un poco con relación al que ya consagra ahora el
Código General del Proceso. Por ejemplo, en el Código de Procedimiento Civil existían procesos ordinarios, abreviados, verbales sumarios, y eso cambia la oralidad, entonces ya tenemos unos procesos verbales y verbales sumarios, entonces desapareció una nulidad que se conocía como trámite inadecuado. Asimismo, el Código General del Proceso está fundado en la regla de la inmediación. No sé si de pronto han escuchado, tuvieron oportunidad de ejercer o de conocer cómo funcionaba la rama judicial antes del Código General del Proceso. No se desarrollaba muy bien esta regla de la inmediación porque los jueces estaban en su despacho y todo lo que era práctica de pruebas y la presentación de alegatos, todo eso era por escrito. El juez no lo practicaba personalmente, enviaba a un funcionario a recibir esas pruebas y uno presentaba los alegatos por escritos y el juez ya cuando se sentaba a dictar sentencia lo que hacía era leer. Y pues uno de pronto, como las pruebas las tenían que dictar y el funcionario las copiaba y no estuvo el juez escuchando, si se le ocurre ya al momento de dictar la sentencia una pregunta que pudo haber hecho en ese momento y ya no la hizo, pues ya no va a haber oportunidad de hacerla. O si el funcionario escribió mal, con mala ortografía, con mala puntuación, pues entonces el juez no iba a tener la misma percepción que se impone en la oralidad, donde ya la regla de la inmediación es muy importante. Entonces aparece una nueva causal de nulidad que antes no estaba contemplada y es eso, que el juez o el magistrado tienen que estar escuchando los alegatos y presidiendo las audiencias probatorias. Igualmente, vamos a ver cómo la jurisdicción, la falta de jurisdicción más bien, y la falta de competencia por los factores funcional y subjetivos, antes era insaneable y ahora solo será insaneable la falta de jurisdicción o de competencia con posterioridad a haber sido declaradas. Entonces vamos a desarrollar cada uno de esos temas. Comencemos entonces primero citando los principios que regulan las nulidades que consagró el Código General del Proceso. Entonces, primero tenemos la taxatividad, es decir, solo serán nulidades o solo son o constituirán nulidades aquellas que están consagradas expresamente en el Código General del Proceso. Lo que el legislador estableció en el Código General del Proceso como nulidades es lo único que se puede alegar como una irregularidad del proceso capaz de afectar el trámite del proceso. Esto también tiene relación con el principio de legalidad. Igualmente, otro principio es la conservación de las actuaciones, es decir, que solo no se anula toda la actuación, sino lo que se derive de la nulidad. Por ejemplo, me explico. Anteriormente, si un juez civil fallaba un caso y en realidad ese caso le correspondía al juez contencioso administrativo, es decir, que correspondía a un juez de otra jurisdicción, entonces había que volver a repetir todo el proceso desde el principio. En este momento vamos a ver que solo toca invalidar la sentencia, pero todo lo que se actuó, las pruebas, todo eso conserva validez. Lo que se hace entonces es invalidar la sentencia, enviársela al juez que sí tiene jurisdicción para que él vuelva a dictar una sentencia válida. Entonces se conservan las actuaciones que se surtieron antes de que se decretara la nulidad. Bueno, también es muy importante como principio el de la convalidación. Entonces, cuando las nulidades son saneables, vamos a ver que hay unas que son insaneables y otras son saneables, entonces
Si usted, afectado con la irregularidad, no la alega oportunamente o sigue actuando sin proponer la nulidad, ya la convalida, o sea, queda saneada. Entonces, hay unas oportunidades pues muy estrictas para alegar esos hechos que constituyan nulidades. Y hablamos de nulidad, otro principio, solamente cuando hay declaración judicial. O sea, hasta tanto el juez no haya dicho se decreta la nulidad, entonces la actuación produce efectos. Cuando no se observan debidamente las formalidades del proceso, entonces se abre una posibilidad de decretar una nulidad, pero no necesariamente, mientras no sea advertida, la actuación va a producir efectos. Bueno, retomando lo que les decía anteriormente, tenemos entonces que desaparece la nulidad de trámite inadecuado, cambian la de falta de jurisdicción y la de falta de competencia por factor subjetivo y funcional, cambian de producir o de ser unas nulidades insaneables a ser o la nulidad entonces y a afectar, a ser insaneables y a tener o exigir que se repitiera todo el proceso, pasan ahora solo a repetirse lo que se hace después de declarada la falta de jurisdicción o la falta de la competencia por los factores subjetivo o funcional. Como causal nueva de inmediación, entonces también tenemos, no lo consagraba anteriormente el Código de Procedimiento Civil, repito, porque no era tan clara la regla de la inmediación. Entonces ahora, si un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación de un recurso profiere la sentencia, entonces también se incurre en una causal de nulidad. Es decir, están diciendo, el juez que debe dictar la sentencia debe ser aquel juez que te escuchó hacer los alegatos de conclusión que ya se hacen de manera oral. Bueno, y vamos a ver también cómo las causales de nulidad que les decía son taxativas están consagradas en el artículo 133 del Código General del Proceso. Pero adicionalmente, entonces uno pensaría que si son taxativas son las enumeradas en el 133, pero por otros articulitos del Código General del Proceso se consagran otras nulidades. Entonces los artículos 36 y 107 dicen que si el magistrado o el juez no preside la audiencia habrá nulidad. El artículo 121 nos habla de que el juez tiene un término para fallar y si incumple ese término para fallar, entonces se pierde competencia automáticamente y lo actuado después de haber precluido ese término para fallar será nulo de pleno derecho. Y también en los artículos que regulan la comisión, artículos 38 y 40, consagran unas nulidades de la actuación del comisionado cuando excede los fines encargados en la comisión o cuando no tiene competencia territorial para realizarla. Otra cosa que vamos a tener en cuenta antes de empezar a enumerar las causales de nulidad es que algunas son saneables, otras no. Aquellas que no son saneables no pueden serlo porque vamos a ver que son unas causales que buscan la integridad de la organización de la rama judicial y buscan conservar una estructura del proceso. Bueno, entonces,
Comencemos con el artículo 133, enumerando entonces la primera causal de nulidad. Nos dice el 133, cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia. Tranquilo. Bueno, gracias. Bueno, entonces falta de jurisdicción o competencia. Recordemos qué es la falta de jurisdicción. La falta de jurisdicción se configura cuando un juez conoce de un asunto que en realidad le toca a un juez de otra área. Se presenta entonces cuando el juez civil conoce un asunto que debió haber sido conocido por un juez contencioso administrativo, o un juez contencioso administrativo conoció un asunto que debió haber sido conocido por el juez civil del circuito, por el juez civil. Entonces ahí hablamos que hay falta de jurisdicción. En estos casos tenemos que remitirnos entonces a el artículo 16 y hablar de la prorrogabilidad o la improrrogabilidad de la competencia. Según el artículo 16, solo se configura la causal de nulidad si el juez actúa en el proceso después de declararla. O sea que a pesar del vicio, lo actuado antes de que el juez reconozca su incompetencia conserva validez, excepto si la irregularidad es por falta de jurisdicción y se pronunció sentencia la cual se invalida. Listo. Igualmente, cuando lo que sucede es que no hay competencia por los factores funcional o subjetivo, pasa lo mismo. Entonces, la competencia es improrrogable y si se dicta una sentencia por un juez que no tenga jurisdicción o no tenga competencia por factores subjetivo-funcional, esa sentencia se debe invalidar. Entonces vamos por partes con ese artículo, lo vamos a explicar mediante un ejemplo. Bueno, entonces volvamos en el caso de que estemos hablando de una responsabilidad médica y sea contra una entidad estatal. Entonces, el proceso se debe llevar por una reparación directa ante los jueces contenciosos administrativos, pero se presentó ante un juez civil, o sea, jurisdicción ordinaria. Entonces, lo normal en ese caso, ante ese defecto, lo primero es que el juez es el primer filtro y debe entonces, cuando estudia la demanda, advertir que corresponde a otra jurisdicción y rechazarla y remitirla al juez que sí tiene jurisdicción. Pero puede que al juez se le pase. Otro filtro es el que hace el demandado. El demandado, por medio de una excepción previa, deberá entonces advertir o alegar esa falta de jurisdicción para que se remita el proceso al juez competente, pero puede que ese control también falle. Entonces ahí se va a seguir tramitando ese proceso y si nadie advierte esa irregularidad, ni el juez ni una parte, y se dicta sentencia, esa sentencia está viciada de nulidad. No puede ser válida porque la competencia, según el artículo 16, o la falta de jurisdicción es improrrogable. En cambio, si vamos a mirar otros factores como el de competencia territorial, es lo mismo, presenta una demanda ante el juez civil de Medellín y debió haber sido ante el juez civil de Bogotá, por decir algo. Igual, el juez, al estudiar la demanda, debe advertir la irregularidad y rechazarla y remitirla al juez competente. Si no lo hace, el demandado entonces
mediante una excepción previa, deberá también aducir que el juez no es competente por el territorio y pedir que se le remita al juez competente. Pero si ese demandado no alega esa falta de competencia por el factor territorial, entonces nos dice el artículo 16 que la competencia sí se prorroga. En ese caso, entonces, ¿qué pasa si al momento de dictar sentencia el juez advierte que el proceso debió haber tramitarse en Bogotá, el juez es de Medellín y se debió haber tramitado en Bogotá? ¿Qué hace el juez? Ya se prorrogó la competencia, entonces puede dictar válidamente una sentencia. Esto respecto a la falta de jurisdicción. Otro ejemplo podría ser en el caso de falta de competencia por el factor funcional. Recuerden que el factor funcional hace relación a la instancia. Entonces, digamos que si un tribunal superior de distrito profiere una sentencia y le interponen recurso de revisión a esa sentencia, pues entonces ese recurso de revisión le correspondería a la Corte Suprema de Justicia. No, y si ese mismo tribunal va a resolver ese recurso de revisión, no tendría competencia por el factor funcional. Entonces, ahí pasa lo mismo que con la falta de jurisdicción. Lo ideal es que el juez advierta desde el inicio que no tiene competencia por el factor funcional porque le corresponde a la Corte Suprema de Justicia. Pero si eso no se advierte y se sigue tramitando el proceso y se dicta sentencia, esa sentencia se tiene que invalidar y remitírsele la actuación al juez competente, pero no para que el juez competente vuelva a hacer todo el proceso, no, todo conserva validez excepto la sentencia, que esa sí la tendrá que proferir el juez competente porque la competencia por el factor funcional es improrrogable. Otro ejemplo sería en el caso de falta de competencia por el factor subjetivo. El factor subjetivo hace relación a la calidad de las partes. Y en el Código General del Proceso hay un único caso de factor subjetivo, o sea, hay una sola situación que asigna competencia atendiendo a la calidad de las partes, que es el caso de estados extranjeros o diplomáticos reconocidos en Colombia. Cuando una persona, un embajador, un diplomático, actúa en un proceso, no importa el proceso, la cuantía debe ser tramitado ante la Corte Suprema de Justicia en consideración a este sujeto especial. Y el artículo 16 nos dice que esa competencia por el factor subjetivo es improrrogable. Entonces, si un juez civil del circuito empieza a conocer de un proceso donde esté actuando un embajador, y nadie advierte esa irregularidad y se dicta la sentencia, entonces después la sentencia tendrá que ser invalidada, remitírsele las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia. ¿Para qué? Para que dicte la sentencia. Todo lo actuado con anterioridad conserva validez, pero la sentencia no puede ser dictada por un juez que no tenía esa competencia por el factor subjetivo, porque ese factor también nos dice el artículo 16 que es improrrogable la competencia. Entonces, en síntesis tenemos que la primera causal de nulidad que nos dice el código, el artículo 133, numeral primero, tenemos que concordarlo para entenderlo con el artículo 16 y hablar de la improrrogabilidad o prorrogabilidad de la competencia. Entonces, pues, hay que distinguir unas situaciones. ¿Cuál es la causal de competencia que se está alegando?
Si la causal de competencia es, repito, falta del factor subjetivo o el funcional, o si le correspondía a un juez de otra jurisdicción, de otra área jurídica, entonces nunca estos jueces que carecen de jurisdicción, de competencia por factor funcional y factor subjetivo podrán dictar una sentencia válida, porque el 16 dice que la competencia es improrrogable. En cambio, si lo que falló o la falta de competencia que falló fue la de los factores objetivos, cuantía o materia, o el factor territorial, entonces ahí sí se prorroga la competencia. Quiere decir que si no se alegó mediante la acepción previa oportunamente por el interesado, ya ese juez que en principio no era competente, adquiere competencia, se le prorroga la competencia y podrá dictar esa sentencia de forma válida. Bueno, la segunda causal de nulidad nos dice, aquí en el artículo 133 nos trae 3 situaciones, vamos a ver una por una. Nos dice, cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia. Entonces, comencemos con la causal que consiste en proceder contra providencia ejecutoriada del superior. Entonces, miren que si nuestra rama judicial está estructurada de manera jerárquica, hay una estructura piramidal, un juez inferior no puede rebelarse contra las actuaciones del juez o de su superior. Entonces, un ejemplo, ¿cuándo podría presentarse una de estas nulidades? Supongan que se dicta una sentencia en primera instancia, se apela y el recurso se va a tramitar en el efecto suspensivo. ¿Qué quiere decir efecto suspensivo? Que mientras está pendiente esa apelación, no se puede dar cumplimiento al fallo de primera instancia. Entonces, si el juez de primera instancia le da cumplimiento al fallo mientras está tramitando el recurso de apelación en el efecto suspensivo, estaría procediendo contra una providencia del superior que ordenó tramitar ese recurso en ese efecto. Esa nulidad es insaneable, por lo tanto se puede alegar en cualquier momento. Bueno, el otro caso de esa misma numeral segundo es pretermitir íntegramente una instancia, o sea, tragarse una instancia, no hacerla. Recuerden que cada instancia es presupuesto de la siguiente, o sea, si vamos a tramitar la segunda instancia, pues tuvo que haberse tramitado una primera instancia y se tuvo que haber dictado una sentencia de primera instancia. Entonces, si yo omito enteramente una instancia, estoy afectando gravemente la estructura del proceso. Y entonces tendré que anular la actuación que se derive de esa irregularidad. Entonces, por ejemplo, lo que pasa es que esos son casos de extraña ocurrencia. No es muy, aquí pues a manera de paréntesis, o sea, que un juez que no tenga competencia por el territorio termine conociendo de un proceso es más frecuente, pero pretermitir íntegramente una instancia pues es más difícil, pero podría pasar. Por ejemplo, si en un proceso se presenta una demanda de reconvención o se acumulan unas demandas o unos procesos y se dictan la sentencia de primera instancia sin hablar de la demanda de reconvención. Entonces yo demando a Juan Carlos presenta demanda de reconvención, el juez de primera instancia
resuelve la demanda que yo le presenté a Juan Carlos, pero no resuelve la reconvención de él. Entonces, si hay apelaciones y el juez de segunda instancia se pronuncia sobre la reconvención, pues ahí se estaría pronunciando sobre una situación en la cual no fue tramitada en primera instancia. Entonces, miren que eso también originaría una nulidad insaneable, porque está afectando gravemente la estructura del proceso. También volvamos un poquito como al ejemplo anterior. Puede pasar que se dicta un fallo de primera instancia y se apela en el efecto suspensivo y el juez de primera instancia empieza a dar cumplimiento a ese fallo. Entonces él está dándole cumplimiento a una sentencia, omitiendo por completo la segunda instancia, porque no ha salido esa decisión. Entonces, ese tipo de errores no pueden ser saneados, entonces se podrán alegar en el momento en que ocurran, o sea, en el momento en que se dicte una decisión sin haber primero pasado por la instancia inicial, la que era presupuesto de la siguiente. Y la otra situación que nos trae ese numeral segundo del artículo 133 nos habla entonces de revivir un proceso legalmente concluido. Entonces, los jueces tienen que ser respetuosos de las decisiones que clausuran ya los procesos, porque ahí ya se consolidó una situación procesal. Y si yo sé que ya se consolidó una situación procesal, por ejemplo, porque se declaró un desistimiento o porque se aprobó una transacción, pues ya puedo estar tranquilo. Entonces me afectaría gravemente que vuelvan a abrir una discusión que ya estaba finiquitada. Entonces, igualmente esa es una nulidad insaneable. Entonces, podrá siempre ser alegada en cualquier momento. Listo. Entonces, ahí podemos concluir que las situaciones que consagra el numeral segundo del artículo 133, que son, repito, actuar contra providencia ejecutorial del superior, revivir un proceso legalmente concluido o pretermitir íntegramente la respectiva instancia, son nulidades insaneables. Eso nos lo dice el artículo 136 en el parágrafo. Entonces, esa causal segunda la pueden concordar con el artículo 136 en el parágrafo, que nos dice que son insaneables. Las demás nulidades son saneables. Cuando una nulidad es saneable, entonces hay que alegarla en el momento que ocurra. Si usted no la alega en el momento que ocurre o sigue o continúa con la actuación, entonces ya la está convalidando, la está saneando y no se puede alegar en un momento posterior. Bueno, y a esas insaneables no olviden en la causal primera, por el artículo 16 de la improrrogabilidad, que la falta de jurisdicción y de las competencias por factores subjetivo y funcional tampoco permitirán que un juez dicte válidamente una sentencia. Bueno. Bueno, en el numeral tercero nos habla el artículo 133 que también el proceso es nulo cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si en estos casos se reanuda antes de la oportunidad debida. Es decir, los fenómenos de interrupción y de suspensión, recuerden que son fenómenos que impiden continuar el trámite del proceso.
sea, lo detienen, lo paralizan por un periodo de tiempo. La interrupción, que está en el artículo 159, se produce por hechos exógenos al proceso, por ejemplo, la muerte del apoderado judicial. Si se muere uno de los apoderados judiciales, eso va a generar una causal de interrupción. Y la causal de suspensión o las causales de suspensión son actos de parte que el juez declara, por ejemplo, que de mutuo acuerdo las partes soliciten suspender el proceso y el juez acepta y declara esa suspensión. Pasa mucho en los ejecutivos. En los ejecutivos muchas veces las partes hacen un acuerdo de pago y mientras se cumple el acuerdo de pago, le solicitan ambos de mutuo acuerdo al juez que suspenda el proceso por 3, 4, 5 meses mientras se cumple el acuerdo de pago. Entonces, mientras estos fenómenos se presentan, tanto de la interrupción o de la suspensión, se detiene el trámite procesal. Y si está parado, entonces solo se pueden tramitar o se pueden realizar actuaciones que estén encaminadas a restablecer la normalidad del proceso. Entonces no podrían, por ejemplo, si el proceso está detenido, citar a la audiencia, citar a una audiencia. ¿Por qué? Porque si yo estoy confiada, pues si ocurrió esos hechos que lo interrumpen o está suspendido el proceso, entonces eso me va a conculcar mi derecho de defensa. Hay mucho riesgo de que se vea vulnerado el derecho de defensa. Entonces, mientras estamos en cursos en estas causales, no se pueden realizar actuaciones. Entonces, ¿qué pasa si las realiza? El afectado tendrá que alegarlas. Listo. ¿Y cuándo la alegan? Pues cuando se presenten, pero no indefinidamente. Tiene solamente los 5 días siguientes a la fecha en que haya desaparecido la causa de suspensión o interrupción para alegarla. Entonces, por ejemplo, se muere o hay enfermedad pues grave del apoderado judicial. Entonces, cuando desaparece esa causal de interrupción, digamos que recupera su salud, ya no está incapacitado, lo primero que tiene que hacer él es, una vez terminó su incapacidad, dentro de esos 5 días siguientes, alegar la nulidad de las actuaciones que hayan hecho mientras estábamos en curso de causal de interrupción. Si no lo hacen dentro de estos 5 días, entonces ya se va a considerar saneada esa causal de nulidad del proceso. Bueno, por su parte en el numeral sexto, en el numeral cuarto, nos trae otra causal de nulidad que nos dice que el proceso es nulo cuando es indebida la representación de alguna de las partes o cuando quien actúa como su apoderado judicial carece íntegramente de poder. Entonces recordemos que si bien todas las personas, pues todos los sujetos de derecho e incluso el concebido y los patrimonios autónomos pueden ser partes en un proceso, es decir, obrar como demandantes y demandados, no todos estos sujetos de derecho pueden comparecer por sí mismos al proceso. Muchos, por ejemplo los menores de edad, lo tendrán que hacer a través de sus representantes. Entonces, cuando es indebida la representación, se genera una causal de nulidad. También en ese numeral cuarto nos están haciendo relación a que en la mayoría de los procesos pues se requiere tener derecho de postulación para actuar, es decir, que hay que tener un apoderado judicial. Entonces, cuando quien dice actuar como apoderado judicial de una persona carece totalmente de poder, se está incurriendo también en una causal de nulidad.
Bueno, esas causales del numeral cuarto están consagradas también como excepciones previas y por lo tanto se tienen que alegar cuando se presente el vicio, si no, entonces quedarán saneadas. Seguimos entonces con el numeral 5, que nos habla de omitir las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas. Pues yo creo que aquí a todos les queda claro que se erige en una causal de nulidad porque habría una afectación directa al derecho de defensa. Si no me permiten, si yo tengo 20 días para contestar la demanda y me dan traslado y a los 10 días ya el juez está continuando con el proceso y no me respeta el término de traslado, me está omitiendo oportunidades para practicar pruebas. O si en un proceso de pertenencia donde es obligatorio hacer una inspección judicial, el juez no la hace, entonces también ahí se está afectando el derecho de defensa porque se está omitiendo la práctica de una prueba obligatoria. Entonces, por eso también se erige en causal de nulidad que es saneable. Tendrá que ser alegada una vez ocurra la causal. Si yo no la alego una vez ocurrida, no interpongo los recursos adecuados o sigo actuando en el proceso, entonces ya quedará saneado. Bueno, y para ir terminando estas causales, entonces vamos a ver también que se erige en causal de nulidad omitir la oportunidad para formular alegatos o sustentar los recursos. Entonces también si un juez en la audiencia de instrucción y juzgamiento salta del periodo probatorio, decreta o ya está finalizada la práctica de las pruebas y dictara sentencia sin dar oportunidad para los alegatos, estaría también erigiendo en una causal de nulidad. Lo mismo si no me dan la oportunidad de sustentar un recurso, porque cuando yo no sustento un recurso me lo niegan, lo declaran desierto. Entonces, eso también se erigen en causales de nulidades. Esa está consagrada en el numeral sexto del artículo 133. Bueno, aquí el numeral 7 trae lo que les decía ahora, una causal nueva, de nulidad nueva, pues con respecto al Código de Procedimiento Civil, que nos dice que cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación del recurso de apelación. Entonces, aquí se le está apostando a esta regla de la inmediación y miremos qué nos dice el artículo 107 con respecto a esa causal del numeral séptimo. Entonces, miren, el numeral 107, el artículo 107 del Código General del Proceso nos dice que en el numeral primero dice: toda audiencia será presidida por el juez y en su caso por los magistrados que conozcan del proceso. La ausencia del juez o de los magistrados genera la nulidad de la respectiva actuación. Y más abajito nos dice que cuando se produzca cambio de juez que deba proferir sentencia en primera o segunda instancia, quien lo sustituya deberá convocar a una audiencia especial con el solo fin de repetir la oportunidad para alegar. Entonces, aquí como aplicación de la regla de la inmediación, quien profiere la sentencia debe ser el mismo juez que escuchó los alegatos.
Finalmente, en el numeral 8, volviendo al artículo 133, nos dice que cuando no se practica debidamente una notificación o hay ausencia de notificación, entonces también se erigirá una causal de nulidad. Y pues esto es obvio, las notificaciones son fundamentales en el proceso porque nadie sabe cuándo lo van a demandar. Uno podrá imaginarse, si tiene asuntos pendientes, podrá imaginarse que va a estar o va a salir demandado, pero normalmente uno no se fija en eso, ni uno está yendo todos los días a todos los juzgados a ver si le instauraron una demanda en su contra. Entonces la notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo debe surtirse, o el código es tan estricto o los jueces también son tan estrictos con las ritualidades que hay que surtir para hacer estas notificaciones, porque si uno las realiza de una forma indebida, entonces ahí hay un riesgo muy grande de afectar el derecho de defensa de la parte demandada. Entonces recuerden que para notificar tenemos que agotar primero el envío de la citación para la notificación personal. Si la persona no se presenta al juzgado, entonces se enviará el aviso, o que también se podrán solicitar emplazamientos para que se nombre un curador a través del curador se realice la notificación personal. Entonces, aquí un defecto en esto nos erigiría una causal de nulidad que solo puede ser alegada en la primera actuación que se realice en el proceso. Es decir, si yo me entero del proceso y advierto que la notificación fue indebida, lo primero que tengo que llegar a hacer ese proceso es alegar esa indebida notificación. Porque si llego al proceso y realizo otras actuaciones y no digo nada sobre la indebida notificación, entonces ya queda saneada. Esto en cuanto a las causales que están erigidas en el artículo 133. Bueno, con el tema de las nulidades hay otros aspectos que hay que tener en cuenta, y es uno de ellos es la legitimación para invocar una nulidad dentro de una actuación procesal. Entonces, el código ha establecido también en el artículo 135 que la parte que alegue una nulidad deberá tener legitimación para proponerla, expresar la causal invocada y los hechos en que se fundamenta y aportar o solicitar las pruebas que pretenda hacer valer. Es decir, que si muchas de estas nulidades están instauradas para proteger el debido proceso y el derecho de defensa, pues entonces, ¿quién las tiene que alegar? El que resulte afectado con la irregularidad cometida. Si la indebida notificación para la indebida notificación del auto admisorio de la demanda implica que se le va a conculcar el derecho de defensa al demandado, entonces será él, no serán las otras partes las legitimadas para alegar esa nulidad. Pero hay que tener en cuenta que usted tiene que alegar la nulidad en el momento que la advierta, en el momento que ocurra. Si a usted le están inculcando su debido proceso, su derecho de defensa, es normal que se espere que usted va a protestar en el momento en que ello ocurre. Entonces, si usted apenas se presenta y tiene la oportunidad de protestar por esa irregularidad y no lo hace, omite alegarla, entonces, ¿qué va a decir el legislador? Pues vamos a inferir que fue que ningún daño le hizo. Entonces, quedaría saneada. Entonces, usted estaba inicialmente legitimado para alegar la nulidad
pero por no hacerlo a tiempo, entonces pierde esa legitimación para invocarla. Eso sí, esto no puede predicarse de las nulidades insaneables. Es decir, cuando se presenta la pretermisión íntegra de una instancia, cuando se revive un proceso legalmente concluido o cuando se procede contra providencia ejecutorial superior o cuando lo que se hizo fue proferir sentencia con falta de jurisdicción o con falta de competencia de factores subjetivo y funcional, que ya dijimos que eso era insaneable porque afecta la estructura del proceso y afecta la organización del sistema de justicia. Entonces así, esas sí se podrán alegar en cualquier momento. Bueno, las causales de nulidad se encuentran pues estrechamente ligadas con las excepciones previas consagradas en el artículo 100. Recuerden que las excepciones previas son medidas de saneamiento a cargo del demandado. Entonces, en realidad no deberían llamarse excepciones porque no están atacando la petición, sino que son unas medidas de saneamiento a cargo del demandado. Algunas de estas excepciones previas constituyen también causales de nulidad. Entonces, por ejemplo, ¿cuál? La falta de competencia. Ahí recuerden entonces que tenemos que distinguir si la excepción previa es también una causal de nulidad y causal de nulidad saneable. Entonces, si yo no alego en el término para contestar la demanda, no propongo la excepción previa, ya más adelante no podré presentar una solicitud de nulidad porque ya mi omisión, mi oportunidad para alegarlo precluyó. Entonces, si usted como demandado observa que lo demandaron, por ejemplo, en Medellín y la demanda tuvo que haberse presentado en Bogotá, usted tenía entonces que alegar la excepción previa de falta de competencia por el territorio. Si no lo hace, entonces ya dijimos que en ese caso, artículo 16, sí se prorroga la competencia, entonces ya queda saneada la irregularidad. Con respecto a las demás o a las excepciones previas que no se encuentran consagradas como causales de nulidad, entonces no es posible después o pretender erigir causales de nulidad en excepciones previas que no se repiten en el artículo 133. Por ejemplo, miremos el ejemplo de un pacto arbitral. Entonces ya saben que se hace un pacto arbitral, una cláusula compromisoria o un compromiso para llevar el asunto, una controversia entre varias partes a unos árbitros, o sea, para que no le corresponda a los jueces, al conocimiento de los jueces. Entonces, eso está erigido como causal de excepción previa en el artículo 100. Pero si van al artículo 133 de las causales de nulidad, no van a encontrar que hable de ese pacto arbitral. Entonces, si yo con una contraparte suscribí un pacto arbitral, por ejemplo, una cláusula compromisoria, y se presenta el conflicto y a pesar de existir esa cláusula compromisoria,
yo presento la demanda ante los jueces, entonces si el demandado no alega esa excepción previa de existencia de cláusula compromisoria, el juez que tendrá que entender que están renunciando tácitamente a ese pacto arbitral que realizaron. Entonces, ahí no podríamos hablar de que se presentan nulidades cuando el juez sigue conociendo el proceso, porque el interesado no alegó esa excepción previa que si vamos a buscar en las causales taxativas, como dije al principio, taxativas del artículo 133, no están consagradas. Listo, entonces no sería posible realizar o tratar después de armar nulidades en causales de excepción previa que no constituyen a su vez causales de nulidad. Bueno, el trámite, dentro del trámite de la solicitud de la nulidad y la declaración de la nulidad, entonces es importante revisar lo que dice el artículo 137. Y el artículo 137 nos habla de que el juez puede advertir una irregularidad. Por ejemplo, en cualquier estado del proceso, el juez ordenará poner en conocimiento de la parte afectada las nulidades que no hayan sido saneadas. Pongamos un ejemplo. Si el juez advierte que el apoderado judicial carece totalmente de poder, entonces él tendrá que poner en conocimiento, y si no se ha saneado, o sea, desde que no se haya saneado, si ya se saneó, pues ya el juez no tiene que advertir nada ahí. Pero si el juez advierte que hay una irregularidad, ausencia total de poder y que no se ha saneado, entonces debe poner en conocimiento de las partes que existe esa irregularidad. ¿Para qué? Para que aleguen la nulidad. Entonces miren que ahí nos dice que en el artículo 137, en cualquier estado del proceso, el juez ordenará poner en conocimiento de la parte afectada las nulidades que no hayan sido saneadas. Cuando se originen en las causales 4 y 8 del artículo 133, entonces miren que la 4 habla de la carencia total de poder, el auto se le notificará al afectado de conformidad con las reglas generales previstas en los artículos 291 y 292. Entonces el juez ordena que se le notifique de manera personal al afectado que el apoderado judicial no tiene poder. Y nos sigue diciendo el artículo: si dentro de los 3 días siguientes al de la notificación dicha parte no alega la nulidad, esta quedará saneada y el proceso continuará su curso. En caso contrario, el juez la declarará. Entonces miren cómo una nulidad que es saneable, el juez la advierte antes de que haya quedado saneada, le pone en conocimiento al afectado la irregularidad y esta persona tendrá que entonces alegarla. Si no la alega es porque la está convalidando y queda saneada. Y si lo que advierte el juez es una nulidad insaneable, pues obviamente entonces tendrá que declarar pues la nulidad y tomar los correctivos necesarios para ese proceso. Bueno, les decía al principio que a pesar de que el artículo 133 dice que el proceso es nulo solamente en los siguientes casos y trae esa enumeración de 8 causales, aparte de esas 8 causales, el Código General del Proceso trae otras causales de nulidad en otros artículos. Entonces les decía, si miramos el artículo 36,
Y el artículo 107 que leíamos anteriormente nos dice que si el juez o magistrado no preside la audiencia, entonces se dirigirá una causal de nulidad. Y la del artículo 121, que es un poco más polémica, y entonces voy a hablar un poco de ella, es qué pasa cuando el juez incumple el término para fallar. Porque dice entonces que lo actuado después de precluido ese término para fallar es nulo de pleno derecho. Entonces eso ha generado varias situaciones problemáticas y decisiones de la Corte Suprema de Justicia y de los tribunales en diferentes sentidos. Entonces recordemos qué dice el artículo 121. Entonces el artículo 121 dice que cuando se notifica la demanda al demandado, artículo 121, duración del proceso. Entonces, cuando se le notifica de la demanda al demandado, el juez tiene 1 año para proferir sentencia, prorrogables por otros 6 meses. Y si al cabo de ese año no ha proferido sentencia, se produce pérdida automática de la competencia y debe pasárselo al juez siguiente. Y lo actuado ya por fuera de ese tiempo tiene nulidad de pleno derecho. Entonces, hay varias discusiones y es si la aplicación de ese artículo es objetiva o subjetiva. Es decir, preguntaban, bueno, decían, ¿qué pasa si el juez ya pasa el año y sigue actuando en el proceso y las partes, ¿cierto?, siguen actuando en el proceso? Entonces la tendrán que alegar las partes, ¿es saneable, no es saneable? ¿La tiene que declarar el juez, no la tiene que declarar el juez? Porque el código dice que es nulidad de pleno derecho. Entonces la Corte Suprema de Justicia ya en varias sentencias del año pasado ha optado por tomar una aplicación objetiva. Es decir, objetiva es que dicen, una vez agotado ese término, ya pierde competencia de manera automática, entonces no se requiere declaración judicial y no se convalida. Esto dicen que es porque ese plazo que se les dio del año es razonable y ese plazo se instituyó para garantizar el derecho de todas las personas a acceder a la justicia, porque cuando la justicia es tardía, pues eso no, o sea, ¿para qué una sentencia 10, 15 años después? Entonces, como está instituido son plazos razonables, instituidos pues para garantizar estos derechos al debido proceso y al acceso a la justicia, no requiere declaración judicial, no hay convalidación ni saneamiento. En cambio, en otras sentencias, por ejemplo, del magistrado Martín Agudelo del tribunal, se habla que la aplicación no puede ser objetiva. Entonces, que para saber si el plazo era razonable, hay que mirar cuál fue la complejidad del asunto y cuál fue la actividad de los interesados. Adicionalmente, dicen que sí se puede convalidar y que si el acto procesal cumplió la finalidad, pues no habría lugar a la declaratoria de esa nulidad. Entonces, sin embargo, las decisiones en que la Corte Suprema de Justicia ha optado por la aplicación objetiva ya
se tienen pues que hay más de 3, lo que genera doctrina probable. Entonces la inclinación sí es más a que el juez, eso es un término que el juez debe necesariamente cumplir so pena de perder competencia. Y recuerden que cuando se actúa después de perder competencia, entonces ya eso que se actúa después, de manera posterior a la pérdida de la competencia, ya está afectado de nulidad. Entonces, muchachos, yo creo que por ahora podemos dejar aquí, porque son muchas causales, muchas situaciones, y es solo un abrebocas, como les decía, porque uno se empieza a estudiar este tema y encuentra que se van abriendo muchas como posibilidades que esperaremos poder seguir profundizando en una oportunidad posterior. Muchas gracias.